Hola amigos del canal, amigos Darksiders, ¿cómo están? Bueno, como ya habrán visto en la miniatura, hoy vamos a hablar de Predator Badlands. Esta nueva entrega de lo que vendría a ser la tercera película bajo el ala de Disney. En esta película se va a dejar atrás la tierra, los soldados, las armas automáticas y nos va a llevar a un planeta donde la caza se vuelve religión. Y lo curioso es que esta vez el depredador no está cazando humano, está cazando su propio pasado. Y antes de continuar, quería recordarles que pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle me gusta, compartir y comentar, que eso ayuda muchísimo al canal. Desde ya se los súper agradezco. Bueno, desde que se anunció Badlands, muchos pensaron que sería una secuela directa de Prey, otros esperaban un nuevo reinicio, otra historia de humanos enfrentando al cazador, pero Dan Trachtenberg, el mismo que dirigió Prey, hizo algo más arriesgado. Tomó todo lo que creíamos saber sobre los Yautja y decidió contar la historia desde su punto de vista. Por primera vez, la cámara no sigue a la presa, sigue al cazador. Y esto lo cambia todo. El protagonista es Tech, un joven Yautja exiliado, interpretado bajo un trabajo de captura de movimiento impresionante por Kieran Darcy Smith. Tech fue desterrado por haber desobedecido las reglas de su clan durante una cacería. Su castigo es simple. Bueno, cuestión es que él acaba en este mundo, en esta tierra, en este planeta, Badlands, que es como un desierto infernal, lleno de criaturas que parecen salidas de una pesadilla biomecánica. Y ahí es donde empieza su viaje. Y lo que vendría a ser, podríamos llamar el viaje del héroe. Trachtenberg intenta que uno empatice con este monstruo de casi 2,5 metros y que apenas emite chasquidos. Y entendemos que lo que busca no es una presa, sino redención. En ese infierno llamado Badlands aparece Tia, una androide dañada interpretada por Elle Fanning, y entre los dos se forma una conexión inesperada. Un depredador que ya no cree en su código y una máquina que empieza a sentir algo parecido a la compasión. Se entienden y juntos serán el eje de la película. A nivel visual, Badlands es muy buena. Se nota el rodaje en Nueva Zelanda, paisajes de rocas, tormentas de polvo, un cielo que parece vivo. Todo está filmado con un tono árido, metálico, casi místico. Badlands no busca reemplazar el clásico del 87, ya que se sale totalmente del cazador de humanos y varios conceptos del Yautja como personaje. Predator era la historia de la presa descubriendo al cazador. Badlands es la historia del cazador dándose cuenta de que se ha convertido en lo mismo que destruye. Es un espejo invertido. Bueno, y esto es inevitable comparar. Piensen que Predator de 1987 de Jack McTiernan nos dio esa joya donde Arnold Schwarzenegger y su equipo eran cazados en la selva uno por uno. Era pura energía ochentosa, músculos, barro, fuego, sudor. Pero en el fondo era una metáfora de la guerra, de cómo los soldados terminaban enfrentando algo que representaba su propio instinto asesino. El depredador era el enemigo, pero también era su reflejo. En el 2010, Predators, dirigida por Nimrod Antal, llevó la idea a otro nivel. Los humanos transportándose a un planeta de caza, elegidos porque todos eran depredadores, a su manera, asesinos, mercenarios, criminales, etc. La película no tuvo la gloria de la original, pero dejó una clara idea. La humanidad también es parte del ciclo de caza. Todos cazamos algo, incluso cuando no queremos admitirlo. Y después llegó Prey en 2022, una película en la que Trachtenberg nos llevó
a 1719, a la historia de Naru, una joven comanche que se enfrenta a un depredador primitivo. Y ahora tenemos Badlands. Es el mismo director que ahora decide hacer lo contrario. Explica todo pero desde adentro y no vemos al Xiaoxia como una figura de terror, sino como una criatura trágica, atrapada por sus propias reglas. El cazador empieza a entender que su código de honor es una prisión. Hay una escena donde Dek encuentra una máscara rota con marcas de otro miembro de su clan, que bueno, ya vamos a saber quién es. Toma, la observa y se la lleva. Y en su mirada uno entiende que no quiere cazar, sino recordar. Y en ese gesto el depredador se vuelve más humano. Esto vamos a ver si realmente cae bien o no, pero bueno, ya vamos a hablar más o menos de todo ese tema. Badlands es que, a pesar de ser una historia sobre monstruos, en el fondo es una historia sobre culpa, sobre cómo una especie entera ha construido su identidad en torno a la violencia. La película comienza con una escena de lucha entre dos Xiaoxia, dos hermanos, con el fin de que uno de ellos sea castigado por demostrar debilidad ante el clan. Este castigo mortal no se cumplirá, y esto trae sus consecuencias: la muerte de su hermano en manos de su padre y el escape a un mundo oscuro, lleno de peligros. Todo el planeta representa supervivencia, desde los insectos, las plantas, representan peligros mortales, y en ese mundo buscará redimir ese error tratando de matar a la bestia más mortal y peligrosa de ese mundo. Aquí encontrará a una androide que le faltan las piernas. Juntos conocen a una criatura, una especie de mono mutante, por lo menos eso me pareció a mí, ya que, bueno, cómo se va trepando de un árbol al otro, parece un monito. Y es bastante simpático, por cierto. Bueno, al cual Tía le pone un apodo y lo llama Bud o Bad. En un momento, cuando comparten alimento, este escupe a Dek, dejándole, claro, su aroma, ¿no? Esto como una señal de aceptación en su manada, como agradeciéndole, bueno, por compartir ese alimento y bueno, y por todo lo que habían pasado anteriormente. Finalmente encuentran la presa que Dek buscaba, el Calix, una bestia prácticamente inmortal que tiene una particularidad que a mí me gustó bastante, que se regenera. Y eso me gustó muchísimo, ese concepto con este animal. Y lo curioso es que este animal no mata a Dek, porque resulta que es de la misma especie del pequeño chimpancé, de este pequeño Bud, que los acompañaba. Y como este lo había escupido, bueno, dejando su olor en Dek, esto le salva la vida. Veremos también que la antagonista, también interpretada por Elle Fanning, Tessa, y sus soldados sintéticos quieren capturar al Calix, y lo logran, capturando también a Tía. Cuestiones que, bueno, Dek y Bud logran, digamos, zafar, y cuestiones que Dek adopta las diversas especies, estas plantas peligrosas, bueno, plantas de henna, como sus nuevas armas orgánicas. Es muy gracioso porque, bueno, tiene como una especie de, hay como una, creo que es como una planta así media mutante que escupe como un ácido y logra vencer a los sintéticos porque los disuelve. Bueno, Dek y Bud atacan la base de Weyland-Yutani mientras se preparan para regresar a la Tierra con el Calix, y aquí es donde se produce todo este enfrentamiento, ¿no? Bueno, Tía escapa, logra hacerse con sus piernas reactivadas, que pueden luchar de forma independiente sin su torso ni cabeza. Esta parte es bastante simpática, por así decirlo, y bueno, vemos a la pierna ahí ayudando a Tía contra los soldados estos, y bueno, es una escena está bastante bien dentro de todo. Bueno, cuestiones que Dek ayuda al Calix a escapar y destruye gran parte de las instalaciones.
solo para encontrarse con Tessa, quien usa un traje mecánico que es como una especie de robot, como una armadura, así como a lo Aliens, El Regreso. Bueno, cuando Ripley se mete dentro de ese montacargas, una cosa así, bueno, es bastante parecido, nada más que mucho más grande, bueno, y es como más agresivo, ¿no? Bueno, cuestión es que este traje, bueno, la ayuda a Tessa, aparte de que Tessa tiene un arma láser chaucha de Deck, que lo había encontrado en el bosque, ahí donde él había caído, sí, con su especie de moto, cápsula, bueno. Cuestión es que luego, al parecer, el Kalish había matado a Tessa, ya que se la había tragado, pero vemos que esto no es así, ya que el Kalish muere, esto a causa de que, bueno, Tessa lo ataca desde dentro, ¿no? Es como se lo había tragado, bueno, con esta especie de explosivos congelantes, bueno, logra vencerlo. Cuestión es que Bud finalmente logra destruir a Tessa cuando ella intenta matar a Tia. Deck regresa a su planeta natal con Bud, mucho más mayor, bueno, con Tia y el cráneo de Tessa como su trofeo, y le exige la recompensa tradicional a su padre. Al negársela, bueno, cuestión es que ahí Deck venga la muerte de su hermano, desarmando primero a su padre y luego haciendo que Bud ejecute a Nichor. En una escena final veremos que la madre de Deck llega con una gran nave mientras él se prepara para recibirla con esta espada que parece ser como una especie de espada láser, bueno, que tiene como un borde cortante de fuego, algo parecido. Bueno, esta espada chaucha energizada vendría a ser, algo así. Bueno, cuestiones que muchos fans se quejaron por el tono de la película, por la falta de sangre, por ser más lenta, y al hacerlo, por supuesto, cambia por completo la mitología del chaucha. Yo cuando comencé a ver la película, la verdad que estaba bastante disgustado. Recuerden que yo todo lo que vuelco aquí, toda opinión es personal y ustedes no tienen por qué compartirla, ¿sí? Si quieren pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. Como siempre, yo no voy a renegar de los comentarios, aunque vayan en contra de lo que yo piense, ¿sí? Bueno, recuerden que yo no soy profesional, que esto lo hago a modo de hobby y, como digo siempre, esto lo hacemos de espectador a espectador. Cuestión es que esta película intenta hacernos entender su estructura social, sus ritos, su obsesión con el honor. Y bueno, como decía yo al principio de la película, la verdad que no me gustó nada el tema de que los chaucha hablen prácticamente toda la película, que bueno, vemos el idioma chaucha igual, bueno, y habla con su, bueno, con su misma raza, ¿no? Bueno, subtitulado allí, bueno. Y luego mantiene conversación con Tia, ya que Tia, bueno, como puede hablar muchos idiomas, y nosotros lo logramos entender, ¿no? Lógicamente, para poder seguir la línea de la película, ¿no? El argumento y todo esto. Pero a mí eso, la verdad, fueron cosas que no me gustaron mucho. No me gustó mucho el tema de que pusieran este personaje, este pequeño monstruo, porque lo sentí muy Disney eso. Está bien que después como que vamos empatizando un poco con este personaje, con Bud, que resulta ser la hija o el hijo de, bueno, esta bestia enorme, ¿no? Gigante, que bueno, luego tenemos como ese giro, ¿no? Que comenté mientras relataba y hacía el resumen de la película. Bueno, y los chistes, la verdad, me pareció exceso de chistes totalmente. Pero bueno, como les comenté a mis amigos de Telegram, a mí la película más o menos hasta la mitad o poco más de la mitad, sentí como decir, ¿qué le hicieron a mi muchacho, no? Con respecto a los chaucha en general. No al personaje en sí, sino a los chaucha, a la mitología de los chaucha, ¿no? Bueno, como decía recién. Cuestión es que, bueno, todas esas cosas, la verdad que no me gustaron, me siguen sin gustar, pero lo interesante es que logró entretenerme. Me resultó ser una película. Luego es como que uno se olvida de todas esas cosas, esos conceptos, y va disfrutando la película. Se vuelve bastante entretenida, la verdad.
Yo creo que la voy a volver a ver, bueno, cuando esté en doméstico, cuando esté en alguna plataforma, porque la verdad que, digamos, a pesar de ese disguste que tuve al comienzo y durante toda la primera mitad de la película, luego es como que se compensó con lo entretenida que me resultó. Bueno, la verdad que bueno, en cuanto al apartado técnico, Badlands es muy muy buena, la fotografía, la dirección de fotografía de Greig Fraser, la verdad que bastante bien. Y bueno, Greig Fraser es el mismo de Dune, sí. Bueno, le da ese tono árido y casi espiritual, digamos. Los efectos prácticos conviven bastante bien con el CGI, la verdad. El soundtrack también, los efectos de sonido bastante bien también. Por supuesto, hay guiños al universo de Alien. Bueno, vamos a ver el logo de Weyland en muchas partes de la película, en una cápsula incluso, y bueno, los ojos de Tia, que también tienen el logo, bueno, entre otras tantas escenas que vamos a ver a lo largo de la película. La verdad que yo creo que esto deja un poco abierto las puertas a lo que todos estamos especulando, ¿no? Y que inclusive especulábamos cuando veíamos Alien Earth. De hecho, bueno, si no vieron mis reseñas o reacciones, lo tienen aquí en el canal, los invito a que lo puedan ver. Y allí van a escuchar en varias opiniones, varias ocasiones, que decíamos que esta película podría llegar a estar conectada directamente con Alien Earth. Pero bueno, no resultó tan, pero tampoco quedó tan afuera de esa idea. Si uno mira toda la saga en conjunto, veremos claras diferencias. En 1987, el miedo era físico. En 2010, era moral. Y en 2022, era espiritual. Y ahora, en 2025, con Badlands, el miedo es existencial. Al final, Badlands no trata sobre cazar ni sobrevivir. Trata sobre entender qué nos impulsa a hacerlo. ¿Por qué seguimos buscando presas, trofeos, guerras, etcétera? Por lo cual, bueno, uno sigue compitiendo, incluso cuando ya no hay nadie mirando. Bueno, amigos Darksiders, esa es mi opinión, mi pequeña reseña. Bueno, no quería hacer un video tan largo. La verdad que yo esto lo quería hacer hace un par de días atrás, pero bueno, me enfermé, lo cual me impidió. De hecho, estoy grabando este podcast, por eso tampoco lo estoy haciendo con cámara, porque la verdad que no estoy en muy buen estado, digamos, y bueno, todavía no me siento muy bien, pero bueno, me atreví a grabar esto temprano, hoy domingo, y ya que me fue pisando otras cosas. Me fue pisando la película de Frankenstein, o sea que por ende ya queda un poquito atrasada. También, bueno, tengo preparada otra serie, una serie nueva que estoy viendo. Bueno, también salieron noticias de Ion y bueno, la verdad que no sé cómo voy a hacer, porque yo no soy de hacer videos muy seguidos, aproximadamente cada 3, 4, 5 días, por una cuestión de la cantidad de seguidores y suscriptores que tengo. Tal vez si tuviese muchísimo más suscriptores, sí haría videos más seguidos, pero bueno, la verdad que no me conviene mucho por ahora hacerlo de esa manera. Bueno, gente, no los quiero aburrir con todo ese tema. Recuerden que pueden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Pueden darle me gusta, comentar y compartir. Todo eso ayuda a que el canal pueda seguir creciendo. Así que bueno, gente, hasta aquí. Nos vamos a ver en el próximo video y bueno, por supuesto en la próxima reacción de La Talamasca, que la estamos haciendo semanalmente. Nos vemos, gente. Hasta luego. Chau, chau.